Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a seguir avanzando con este repaso de la teoría del límite en una variable. Hoy vamos a ver un par de propiedades y también vamos a ver cómo llegamos a la definición de límite lateral. Sin más, comenzamos. La primera propiedad que vamos a demostrar, o el primer teorema que vamos a hacer, es el de la unicidad del límite. La unicidad del límite me dice que si existe el límite de una función, este es único. Recordamos que para demostrar la unicidad de cualquier cosa, generalmente se hace el mismo método. Se parte de que existen dos respuestas para una situación concreta, en este caso va a haber dos límites distintos, y vamos a llegar a que esas dos respuestas tienen que ser sí o sí iguales. O sea que vamos a tomar un L1 y L2 y vamos a tener que llegar sí o sí a que ese L1 es igual a L2. Para esto vamos a usar un par de cositas de valor absoluto y vamos a usar Arquímedes, que yo pensé que dónde corno se iba a usar y acá justamente se iba a usar. Entonces, vamos a dar la definición entonces. Vamos a hacer todo lo formal. Sea f una función definida de a en r con a un subconjunto de los reales, o sea, f es una función real a fin de cuentas. Bien, acá a quiere decir que a es el dominio, bien, que no siempre es todos los reales, puede ser otra cosa. Y esta función está definida en un entorno reducido del punto a, ¿sí? O sea, en un entorno de a puedo poner la a con el puntito y los dos parentesitos de un lado para encontrar lo que le corresponde a la función, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo que puedo hacer. Vamos a también a tener L1 y L2, dos números reales, tales que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L1 y el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L2. O sea que tengo que el límite de la función cuando x tiende a me da L1, pero también me da L2. Yo tengo que llegar a que L1 es igual a L2, siempre sí o sí. Y eso es lo que vamos a demostrar. Bien, ¿cómo hacemos la demostración? Como primer ítem, primera proposición, yo sé que esto y esto son ciertos porque es parte de mi hipótesis. Entonces, si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L1, esto ocurre, sí y solo sí, aplicando la definición de límite, bien, para todo. Y acá fíjate que en vez de poner epsilon mayor que 0, estoy haciendo una especie de engaña pichanga y estoy poniendo epsilon sobre 2 mayor que 0, ¿sí? Pongo epsilon sobre 2 por lo que voy a hacer en un par de pasos más adelante, pero recordad que esto tiene que ser algo que sea mayor que 0, y epsilon sobre 2 es lo que voy a tomar como algo mayor que 0. ¿Por qué epsilon sobre 2 mayor que 0? Porque yo sé que 2 es positivo, epsilon sí o sí va a tener que ser positivo, y es lo que voy a armar en algún momento un poquito más adelante. Entonces, para todo epsilon sobre 2 mayor que 0, existe un delta 1 mayor que 0, pongo delta 1 porque luego voy a usar un delta 2, tal que si la distancia entre x y a está entre 0 y delta 1, o si x pertenece a un entorno de centro a y radio delta 1, como a vos te guste decirlo, entonces la distancia entre f de x y L1 va a ser menor a epsilon sobre 2. O f de x va a pertenecer a un entorno de centro L1 y radio epsilon sobre 2, tal cual como vimos en la definición del video pasado. Por otro lado, bien, si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L2, va a ocurrir exactamente lo mismo, bien, salvo que vamos a cambiar delta 2, delta 1 por delta 2 y L1 por L2 donde corresponda. Y acá este lo elijo a propósito, porque ahora cuando lo junte voy a armar un solo epsilon, porque son los dos epsilon sobre 2. Podemos pensar lo siguiente ahora. Voy a tomar un delta que va a ser menor o igual, bien, al mínimo entre delta 1 y delta 2. Recordad que en el video pasado hicimos una observación que dijimos que habíamos dicho que si yo tomo un delta que sea menor o igual a los otros dos delta que yo tengo, bien, ese entorno de delta va a estar dentro de los entornos originales, o sea que x va a pertenecer también a ese entorno, o voy a tomar, en realidad voy a tomar, no dije x va a pertenecer, no, x voy a tomar un x que esté dentro del entorno reducido de centro a y radio delta. ¿Por qué? Porque si x está en este entorno, x va a estar también en este de acá y en este de acá, sí o sí, porque este es un subconjunto de los entornos que forman estos dos. Eso lo hicimos en una observación, por las dudas repasala. Entonces voy a plantear lo siguiente. Yo voy a plantear bien que el módulo de fx menos L1 más el valor absoluto de f de x menos L2 va a ser menor a epsilon sobre 2 sobre más a epsilon sobre 2. ¿Por qué digo eso? Porque yo tomo, esto ya lo tomo como verdadero, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Sumo miembro a miembro. Esto más esto es menor que esto más esto. Estoy usando propiedades de los axiomas de orden.
¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a repasar un poquito o ver un poquito qué propiedades voy a usar de justamente el valor absoluto en este caso. La primera que voy a usar es, yo sé que el valor absoluto de x menos y es igual al valor absoluto de y menos x. Y esa es la primera que voy a usar para demostrar. ¿Cómo voy a demostrar esto? De la siguiente, ¿cómo voy a demostrar? No, esto ya está demostrado. ¿Cómo voy a usar esto? De la siguiente manera. Uno de estos dos lo voy a dar vuelta. Voy a cambiar este de acá. Voy a decir entonces, por teorema 1, en vez del valor absoluto de f de x menos L1, me queda el valor absoluto de L1 menos f de x. Y el otro lo dejo igual. ¿Por qué hago esto? Porque ahora voy a usar otra propiedad de los valores absolutos, que es la desigualdad triangular, la que me dice que el valor absoluto de una suma es menor o igual a la suma de los valores absolutos de los sumandos que yo tenga. En este caso yo tengo esta parte, yo tengo el valor absoluto de algo más el valor absoluto de otra cosa, ¿bien? O sea que tengo la parte esta, que esto sería la x, y esta, que esta sería la y. Entonces, por ese teorema 2, yo sé que todo esto, este de acá, todo esto que lo puse acá, es más grande o igual que si yo juntara todo, o sea, L1 más f de x más f de x menos L2. Este con este, la suma de esto con esto va a ser menor o igual a los dos valores absolutos por separado. Y acá viene la gracia de por qué le cambié el signo a una de las f's. ¿Por qué le cambié el signo? Porque ahora puedo cancelar f de x y menos f de x para dejar que me quede, fin de cuentas, que el valor absoluto de L1 menos L2 es menor a epsilon. Y ahora voy a jugar un poquito con eso, voy a trabajar un poquito con eso. Y vamos a usar un teorema que habíamos desprendido de la propiedad arquimediana, que en este Guillermo les dijo, no sé cuándo corno se usa este teorema, si lo llegamos a usar les voy a decir que se usó. Y este es el momento donde usamos ese teorema, así que te invito y voy a poner en la descripción el enlace a este teorema, en realidad a todos estos, bien, pero para que lo mires por si lo salteaste, este teorema es el que vamos a usar, que es uno de los teoremas de la propiedad arquimediana de los números naturales. Entonces, propiedad arquimediana solo vamos a decir. Entonces, ¿qué me dice este teorema? Me dice que para todo x y z perteneciente a los reales, o sea, dado tres números reales, si pasa lo siguiente, z es mayor que 0, bien, siempre que z sea mayor que 0. Si tenemos lo siguiente, que x es menor o igual a y a su vez y es menor que x más z sobre n siendo un número natural cualquiera, entonces, bien, x es igual a y. Y lo que voy a tratar de armar es eso, justamente. Yo acá tengo dos cositas nada más. Tengo un valor absoluto menor que epsilon, no tengo todo. Pero yo sé algo, yo sé que epsilon es mayor que 0. Lo dijimos al principio, ¿bien? Estoy tomando un epsilon mayor que 0. Como este era mayor que 0, este era mayor que 0, la suma que hice es mayor que 0. Ese epsilon va a ocupar el lugar de la z. O sea que el epsilon lo voy a usar con la z. Y puedo pensar lo siguiente. Yo sé que acá a este valor absoluto, porque es una propiedad de los valores absolutos, siempre es mayor o igual a 0. Entonces puedo agregar 0 menor o igual a valor absoluto de L1 más L2. Y esto de acá ya tiene esta formita, x menor o igual a y. Y a su vez yo puedo decir que epsilon es 0 más epsilon, que me viene genial porque me queda la x acá en el lugar de la x con un 0 y el mismo lugar o otro lugar de la x con otro 0. O sea que estoy tomando como que x valdría 0. Acá tengo 0 y que vendría a ser en este caso el valor absoluto de L1 menos L2. Es un número, así que le puedo decir que eso es y. Y z, bien, que es epsilon y que es mayor que 0. Y al epsilon, en este caso o en cualquier caso, porque vale para todo epsilon, yo lo puedo dividir por cualquier número natural, que no va a cambiar nada. Yo puedo decir que epsilon es... o puedo decir que esto es delta y en realidad delta es epsilon sobre 2. Entonces n vale 2 en este caso. Y es válido y sirve. Por eso puedo usar ese epsilon acá. Y acá fíjate que me queda esa estructura. Entonces me queda esta estructura de acá. Y si me queda esa estructura, lo que voy a decir es que x es igual a y. O sea que y es igual a x. O sea que el valor absoluto de L1 menos L2 es igual a 0. Llego a esa conclusión usando el teorema 3. Miralo vos a Arquímedes. Propiedad de Arquímedes, no, principio de Arquímedes. Ahí está. Arquímedes era el que gritó Eureka, me parece, ¿no? El que llenó la bañera. ¿Era él? Arquímedes. No me acuerdo. Bueno, si era, decime. Entonces, ¿qué digo acá? Acá entonces digo que el valor absoluto de L1 menos L2 es igual a 0.
Y otro de los teoremas de valor absoluto que habíamos demostrado es que si el valor absoluto de x es igual a 0, eso ocurre si y solo si x es igual a 0. Por lo tanto, lo que hay acá dentro tiene que ser igual a 0. L1 menos L2 es igual a 0. ¿Y cuándo L1 menos L2 es igual a 0? Cuando L1 es igual a L2. Y eso justamente lo que queríamos demostrar. Entonces partimos de que hay dos L's y llegamos a que esas L's son iguales. Si viste Death Note estarías como flasheando y haría un chiste sobre Death Note, pero no lo voy a hacer. Bueno, y ahí terminamos la unicidad del límite. Vamos a la próxima propiedad. Me falta, ¿cierto? La conclusión. Ahora sí, próxima propiedad. Bien, la próxima es la de no existencia del límite. Acá vamos a escarbar un poquito en los recuerdos sobre lógica proposicional. O sea que espero que tengas álgebra 1 rendida, porque está sacado directamente de ahí el razonamiento que hacemos. Nosotros sabemos por la definición de límite que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que el valor absoluto de x menos a está entre 0 y delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Bien, si ocurre esto, entonces pasa esto. Fíjate que esto tiene una estructura lógica, obviamente seguramente has estudiado lógica, espero que hayas estudiado lógica, vuelvo a repetir, pero tiene una estructura de esta forma. Para todo x, un cuantificador universal, existe un y, un cuantificador existencial, tal que P entonces Q, una proposición me lleva a la otra. Esa es la estructura que nosotros tenemos. Eso es lo que tiene que pasar para que exista el límite. Para que no exista el límite, tiene que pasar lo contrario. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a negar esta proposición, ¿sí? Entonces, vamos a negar todo esto y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que no todo eso. Cuando yo niego los cuantificadores, si recordás, negar un cuantificador consistía en cambiarlo por el opuesto, y lo de adentro de los cuantificadores también quedaba negado. O sea que a mí me va a quedar que en vez de un para todo x, un existe x, en vez de un existe y, un para todo y, tal que, y me queda no p entonces q. Entonces, en los cuantificadores ya me los ocupé, me voy a ocupar de negar p entonces q. Por definición de implicación, yo puedo decir que p entonces q lo escribo como no p o q. Y teniendo este no p o q, yo puedo ahora negar este o. Y negar un o, tengo que aplicar la ley de De Morgan para decir que me queda no p y no q. O sea, no p, que por idempotencia es p, y no q, y me queda de esta manera. Bien, tiré todos los nombres, aparte te tiré, por si estabas perdido, De Morgan, idempotencia, cuantificador universal, existencial, implicación, no, todos los nombres te tiré. Pero que te acuerdes cómo era esto, pero no importa. La idea es que veas que surge de algún lado, y aparte está bueno que veas que entre de lleno la lógica proposicional dentro de la demostración. Si bien siempre están las demostraciones de lógica proposicional, acá se ve re directo y está bueno como mezclar un poquito esas dos cosas. Bueno, entonces, yo voy a decir que no existe L perteneciente a R tal que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, o sea, no existe el límite de la función. Sí, solo sí, y ahora voy a escribir esto de esta forma, lo voy a pasar en su forma negada. Y su forma negada sería existe x, o sea, existe un epsilon mayor que 0, para todo delta mayor que 0, tal que la p me queda igual, bien, o sea, todo esto me queda igual. Y no q, o sea, me queda la negación de este menor, la negación del valor absoluto de f de x menos L menor que epsilon, sería lo contrario a que algo sea menor. Lo contrario a que algo sea menor es que sea mayor o igual, o sea, el valor absoluto de f de x menos L es mayor o igual a epsilon. ¿Qué concluyo con esto? Si yo puedo demostrar que existe un epsilon para todo delta mayor que 0, tal que si yo tomo un entorno reducido de centro A y radio delta, bien, o un valor que esté en ese entorno, y a la vez consigo que el f de x menos L me sea mayor o igual a epsilon, ese límite no va a existir. Más que nada nos vamos a centrar en demostrar esto de acá. Si logramos demostrar esto de acá, que ocurre esto, estamos demostrando que el límite no existe en ese valor. O sea que L no es el límite de ese valor, de esa función en ese punto. Bien, por ejemplo, vamos a hacer como ejemplo la función signo en x igual a 0.
tomo la función signo en x igual a 0. La función signo, si recordás, es la función que está definida de los reales menos el 0 hacia r. ¿Por qué sacamos el 0? Porque justamente el 0 no tiene signo. Y me devuelve lo siguiente, o su fórmula es la siguiente. F de x es x sobre valor absoluto de x, que es lo mismo que decir que vale 1 si x es mayor que 0, porque si x es mayor que 0, esto vale x, x sobre x es 1. O vale menos 1 si x es menor a 0, porque obviamente acá me quedaría x sobre menos 1, que me da menos 1. Por lo tanto, esa es la función signo, bien, siempre que x no valga 0, ¿sí? Porque no está contemplada en el dominio. Y yo voy a ver justamente qué pasa cerca del 0 para demostrar que la función cuando x tiende a 0, en este caso, no tiene límite en ningún. Bueno, retomamos entonces. Esto es lo que teníamos y voy a pensar en la gráfica de esta función. Esta es la gráfica de la función. Me encanta porque ni una referencia le puse, ni una x, ni una y, ni un numerito. Entonces tenemos la gráfica, que esto sería todo el 1, esto sería menos 1. Si x está antes del 0, vale menos 1. Si x está después del 0, vale 1. Si x está en 0, tengo todos puntos abiertos, o sea, no vale nada porque no está definida. Vamos a probar entonces, primero, bien, vamos a probar que si L es igual a 1, o que probemos que si tomo que L es igual a 1, no existe el límite de esta función en a igual 0. O que L igual a 1 no es el límite de esa función en x igual a 0. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a tratar recordar de encontrar una expresión, o sea, f de x menos 1, que sea siempre mayor o igual a un epsilon. Que existe un epsilon para cualquier delta donde ocurra eso. Entonces voy a tomar, bien, epsilon igual a un medio. ¿Por qué un medio? Porque pintó un medio, porque en realidad sirve el un medio en este caso. Es más, podemos pensar un poquito gráficamente qué estoy haciendo. Si yo tomo que epsilon es un medio, yo me paro acá, bien, en el punto 1, que es el que yo digo que por ahora estoy diciendo que es el límite, o voy a llegar a que no es el límite. Me paro en el 1, tomo un entorno que va un medio para un lado, un medio para el otro, bien, o sea que va desde el 0,5 al 1,5. No importa tanto eso, sino importa saber que estoy buscando en estos valores. Y fíjate que yo tengo que decir que f de x está en ese entorno, bien, un entorno de centro 1 y radio 1 medio, es lo que acabo de decir acá. Y tengo que llegar a esto, que es la definición de entorno, bien, la distancia entre f de x y 1 es más chica a 1 medio, es tal cual lo que venimos diciendo. Vamos a probar que L igual 1 no es el límite y eso basta con hallar una expresión que sea que f de x menos 1 en valor absoluto sea mayor o igual a 1 medio para todo entorno reducido de 0. Bien, de 0 estoy hablando ahora mirando el eje x. ¿Qué voy a decir? Decir eso quiere decir que si yo tomo un entorno reducido de 0, estoy tomando por ejemplo este de acá, que va desde menos delta a delta, pues sigue 0 menos delta y 0 más delta. Bien, y fíjate, yo voy a demostrar que va a ocurrir que voy a encontrar un entorno que cumpla esta condición. ¿Cómo voy a hacer eso? Bien, vamos a tomar, bien, yo acá tengo el entorno, recordad que está formado por la parte izquierda y la parte derecha. Si yo me fijo en la parte derecha, bien, voy a encontrar siempre entornos porque a la parte derecha está la función justo con el 1 en el centro. Pero si yo me fijo en la parte izquierda, la función está acá. O sea que lo que me da f de x nunca cae acá. Y esa es la gracia es demostrar que para cualquier epsilon va a existir un delta donde no se cumpla eso, ¿sí? Entonces esa es la gracia, encontrar un epsilon donde eso no se cumpla. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces voy a tomar un x perteneciente a el intervalo o el entorno reducido de centro 0 y radio delta. Y voy a pensar, sabemos que delta es mayor que 0. Y si sabemos eso, sabemos que x pertenece al intervalo menos delta 0, 0 delta. O sea, está acá, está entre menos delta o 0 o está entre 0 y delta. Eso es lo que decimos y fíjate que es lo que vengo adelantando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar una x que esté en este intervalo de acá. Porque las imágenes están acá abajo y no me quedan justo ahí. Por eso acá elegí un medio. Si hubiera elegido un epsilon igual a 5, ahí sí estarían abarcados. Por eso elijo un epsilon que me convenga en este caso. Bien. Entonces, recordad que busco la existencia de un epsilon. Con encontrar uno me alcanza. Bueno, entonces, tomo un x que esté en el intervalo menos delta 0. Si x está en ese intervalo, es porque x es negativo, ¿bien? Porque está antes del 0. Y si x es negativo, f de x, por la definición de función signo, me da menos 1. Entonces, cuando nosotros vamos a pensar
que yo voy a hacer f de x menos 1, f de x vale menos 1, me va a quedar menos 1 menos 1. Menos 1 menos 1 es menos 2. Y el valor absoluto de menos 2 es 2. Entonces todo eso me da 2. Pero ¿qué pasa? 2 es mayor o igual a 1 medio. O sea que es más grande que el epsilon que yo estoy buscando. O sea que logré justamente encontrar el intervalo que no cumple la condición o el que estaba buscando para poder decir que no existe. Por lo tanto, con eso estoy asegurando que L igual 1, si L es igual a 1, entonces no existe el límite de la función en A igual 0. O sea que 1 no es la respuesta de ese límite. Bien, y ojo que esto acá no terminó. Lo único que hicimos es demostrar que 1 no es la respuesta. Nosotros queremos demostrar que ninguna es la respuesta. Así que el próximo paso va a ser probar que ninguna otra es la respuesta. No solo el 1 no es la respuesta, sino que... ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, vamos ahora a tomar cualquier L distinto de 1. Ya probamos con L igual a 1. Vamos a demostrar ahora que L distinto de 1 tampoco me va a dar como límite de esa función en A igual 0. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a definir un epsilon, bien, y acá empiezan a entrar las trampitas y los engaños de pichanga, que epsilon sea el valor absoluto de 1 menos L sobre 2. Elijo este porque luego va a hacer que me quede algo más simplificado, entonces siempre elijo el que me conviene. Esto es mayor que 0, porque L es distinto que 1, lo estamos diciendo acá, lo estamos tomando de esa manera. Entonces esto no me da nunca 0 como resultado. Entonces esto no va a ser nunca 0 y es más, va a ser siempre positivo porque esto es valor absoluto menos resultado que a fin de cuentas es positivo, sobre 2 también es positivo. Por lo tanto, este epsilon siempre es mayor que 0. Ya estoy tomando la existencia de un epsilon mayor que 0, que va a ser este de acá. ¿Qué voy a decir? F de x va a estar en el entorno de centro L y radio, valor absoluto de 1 menos L sobre 2. Tal cual, fíjate que estamos operando muy parecido como hicimos en el anterior. En el anterior tomamos números concretos porque era el 1 en concreto y elegimos el 1 medio. Ahora estamos tomando un L genérico, que el L puede estar en cualquier altura del eje Y, menos en esta, que es la que ya descartamos. O sea, me voy a centrar en la que está acá, pero también puede ser acá o en cualquier otro lado y voy a llegar a la misma conclusión. Por eso estoy haciendo L distinto de 1. Entonces tomamos un f de x que esté con centro L y radio 1 menos L sobre 2, el 1 menos L con módulo. Y de ahí yo voy a tener que llegar esto es lo mismo que esto. Por definición de entorno, decir esto es lo mismo que decir esto, o sea que la distancia entre f de x y L es más chica que el valor absoluto de 1 menos L sobre 2. Entonces nosotros tenemos que llegar, para probar que L distinto de 1 o cualquier L distinto de 1 no es el límite, basta con hallar, ¿sí?, que esta expresión me queda mayor o igual a lo anterior que dije en cualquier entorno reducido de 0. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a igual al anterior. Ahora voy a tomar, en vez de tomar la parte de la izquierda, voy a tomar la parte de la derecha. ¿Por qué? Porque yo sé que la parte de la derecha da siempre 1, entonces voy a jugar un poquito con la parte de la derecha, que va a ser la que me va a quedar como anulada, por decirlo así. Entonces voy a tomar un x que esté entre 0 y delta, acá. Si x está entre 0 y delta, es porque x es más grande que 0, está a la derecha del 0. Entonces, por la definición de la función signo, si x es mayor que 0, la función vale 1, o sea que f de x es igual a 1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hago f de x menos L, en la parte de, cuando llego a la parte de los epsilon, ¿sí?, acá yo estoy diciendo que f de x vale 1, entonces me queda 1 menos L, valor absoluto de 1 menos L. ¿Y qué pasa? El valor absoluto de 1 menos L siempre es más grande, bien, y también en realidad siempre es más grande exclusivo, pero vamos a ponerle mayor o igual para llegar a lo que yo quería, pero esto es mayor o igual al valor absoluto de 1 menos L sobre 2, o sea, esto es más grande que esto dividido 2, siempre, obviamente, ¿sí? Y recordad que estamos eligiendo que esto de acá sea mayor o igual porque me conviene para la demostración. Podría poner mayor siempre porque en realidad se cumple con mayor, pero ahí también me queda. Y luego entonces logré llegar a la no existencia del límite, entonces L distinto de 1 tampoco me da que no existe el límite en la función en A igual 0. ¿Y qué pasa entonces? Al demostrar que el límite no existe para 1 y no existe para lo que no sea 1, ponete de acuerdo, 1, ¿qué querés hacer? No, estoy demostrando que en conclusión no existe directamente un L tal que el límite cuando x tiende a 0 de f de x sea igual a L. O sea que no existe el límite de esa función
cuando x tiende a 0. Ojo, no existe para x tendiendo a 0. Si x tendiera a cualquier otra cosa, sí, ahí sí va a existir y lo voy a poder demostrar. Pero en x tendiendo a 0 o a igual a 0 no existe ese límite. Y es lo que acabamos de demostrar. Vamos al próximo. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a definir lo que es el concepto de límites laterales. Vamos a recordar lo que nosotros sabemos de límite. Bien, ya como 15 veces voy diciendo esto. Tendría que grabarme directamente la frase esta dicha y le doy play cada vez que tengo que decir. El límite cuando x tiende a de f de x es igual a L. Sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que la distancia entre x y a está entre 0 y delta, o x pertenece a un entorno reducido de centro a y radio delta. Si ocurre eso, entonces la distancia entre f de x y L es menor a epsilon, o f de x está en un entorno de centro L y radio epsilon. Si vamos a graficar una función cualquiera, en este caso tomo una recta porque es lo más fácil para ilustrar y para mostrar, vamos a repasar qué habíamos dicho, lo que acabo de decir. Si yo tomo un valor epsilon que me dé un entorno de centro L y radio epsilon, y siempre tiene que ocurrir que para cualquier epsilon que yo elija va a existir un delta, de manera que yo pueda armar un entorno reducido de centro A y radio delta, tal que cualquier x que esté en ese entorno me da como resultado un f de x que esté en este entorno. Bien, recordad que este entorno no es cerrado porque puede pasar que algún valor de acá me dé esta L clavada. En este caso no, porque no estoy tomando y porque esto es una recta, pero si esta fuera subiera, bajara, en algún punto pasa por acá. Entonces este L tiene que estar incluido el valor L exacto. Por eso ese entorno no es reducido y este sí, porque este es el de partida. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a pensar un poquito. Esto de acá entonces, la A me da con la L, pero lo que me importa acá, esto lo marqué para poder hacer la definición del límite lateral derecho. Cuando yo hablo de límite lateral derecho, vamos a decir una cosita, como se dice normalmente. Yo cuando tomo un x que pertenezca al intervalo a más delta, o sea, desde acá hasta acá, o sea, desde la a hasta el a más delta, yo lo interpreto o lo digo o se dice normalmente, oralmente, que tomo valores que están a la derecha de a. Entonces, cuando tomo x que están en esta partecita del intervalo, tomo valores que están a la derecha de a. Es más, ya lo he dicho hasta en este mismo video y en el anterior, pero ahora vamos a ponerlo bien como se dice o por qué se dice así. Y esto se puede escribir como x tiende a a elevado a un masito, aún más, que sería decir a por derecha. Esto en realidad se lee como x se acerca a la a, pero por el lado de la derecha. X toma valores cada vez más cercanitos a la a, pero por la derecha. Y esto sería, estoy tomando valores que están acá, voy a conseguir valores que estén en el entorno de centro L y radio epsilon. ¿Sí? Ya lo dije tantas veces que me mareo. Bien, pero ojo, bien, porque esto, como la función es una recta y queda todo tan bonito y tan simétrico, daría por ahí a entender que siempre me voy a acercar por arriba a la L, pero no necesariamente. Si esto en vez de esta parte fuera una recta, hiciera un poquito para abajo y volviera a subir, acá estaría abarcando también estos valores de acá, estaría abarcando valores de antes de la L. Es más, si esto bajara hasta el fondo y volviera a subir, estoy tomando valores de todos lados de la L, ¿sí? O sea, todo el entorno. Por eso no siempre esto va arriba. Esto siempre va a la derecha, pero esto no siempre va arriba. Es más, si esta función en vez de creciente fuera decreciente, acá estaría marcando todo lo de abajo, lo de la derecha y lo de abajo. Por eso, ojo con eso, trata de pensar siempre, de dibujarte, si querés, cómo serían funciones un poquito más raras, una que suba y baja, cómo quedaría marcado acá. Pero, si vamos a lo que queremos apuntar, vamos a la definición del límite lateral derecho. A mí me importa entonces tomar valores de x que estén en este intervalo, para conseguir valores de f de x que queden en este intervalo. O sea que voy a reformular esta definición, ¿sí? En vez de tomar todo el intervalo, que es este de acá, todo el entorno reducido, voy a tomar valores que estén entre a y a más delta. ¿Cómo escribo eso? Bastante sencillo. Voy a decir límite cuando x tiende a por derecha, bien, al ponerle el más adelante estoy diciendo que me acerco solamente por estos valores, es igual a un valor L, sí, solo sí, y fíjate en qué cambia la fórmula. Cambia la parte de acá. En vez de tomar cualquier valor del entorno, estoy tomando x que estén entre a y a más delta. Eso es lo que cambia. Todo lo demás es igual. Para todo epsilon mayor que 0,
existe un delta mayor que 0, tal que, bien, si tomo un x que esté entre a y a más delta, o sea, tomo un x que esté en este intervalito, consigo un f de x que esté entre, una distancia, no, está bien, un f de x que esté entre L menos epsilon y L más epsilon, o sea, consigo un f de x, bien, que pertenezca al intervalo de centro L y radio epsilon, ¿sí? Yo sé que soy un plomo que lo digo 20.000 veces, pero es importante que uno aprenda a decirlo de esa manera también, porque aprende a interpretarlo de esa manera también. Bien, de la misma manera o de manera muy similar definimos el límite lateral izquierdo. Vamos a decir que si yo tomo una x que está entre a menos delta y a, estoy diciendo que estoy tomando valores a la izquierda de a, y si yo digo que x tiende a a por izquierda, bien, a elevado a un menitos, masito y menitos, elevado a un menitos, estoy diciendo que me acerco a la a del lado de la izquierda. Y vamos a definir, entonces, tomar valores que estén acá para conseguir valores que estén acá. De nuevo, acá no quiere decir que en esta en particular, que es una recta, consigo valores que estén entre L menos epsilon y L, pero podría conseguir valores que estén entre todos lados. Si acá esto se hiciera que sube y baja, acá estoy abarcando todo lo que estaría pintado con azul entonces. Pero nuevamente no nos importa tanto eso, lo que nos importa es poder hacer la definición. Límite cuando x tiende a por izquierda de f de x es igual a L, y fíjate que ahora lo que va a cambiar, en vez de decir que x está entre a y a más delta, voy a decir que x está entre a menos delta y a, y todo lo demás queda igual. Esto entonces se lee que para cualquier epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si x está en esta parte de a menos delta a, entonces f de x menos L, o sea el valor absoluto de f de x menos L, o sea la distancia entre f de x y L, es menor a epsilon, o sea f de x pertenece al entorno de centro L y radio epsilon, o sea f de x cae en este intervalo de acá. Eso es lo que estoy diciendo. Para terminar, vamos a hacer el teorema fundamental de los límites. Bien, se llama teorema fundamental, wow, es importantísimo. Este también es re pregunta de final muchas veces. Me dice el teorema que si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, eso ocurre si y solo si el límite cuando x tiende a por derecha de f de x es L, y además el límite cuando x tiende a por izquierda de f de x también es L. Esto también se puede escribir o enunciar como: si existe el límite cuando x tiende a de una función, ocurre si y solo si los límites laterales también existen, y además los límites laterales son los mismos, son iguales entre sí, o sea, los dos me dan lo mismo. ¿Cómo demostramos esto? No es una demostración bastante complicada, por eso también se debe pedir mucho en los finales, pero vamos a hacer, como es un sí solo sí, primero de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Yo tengo entonces de izquierda a derecha, parto de mi primera proposición, es como sé que esto va a ser ahora mi hipótesis, esto es cierto y tengo que llegar a esto. Si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, uso la definición para escribir de esta manera, ¿sí? Ya no lo voy a decir mal, lo dije como 15 veces en este video. Llego a la definición de límite. También ahora vamos a tomar para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0. Vamos a tomar esta parte del inicio acá, bien, que me va a venir para lo que quiero hacer bien. Y voy a pensar dos cosas. Primero, mi segunda proposición va a ser que voy a tomar un x que esté entre a menos delta y a. ¿Por qué tomo este? Porque este justamente se parece a la definición, o es la partida en realidad de la definición de límite lateral izquierdo. Entonces voy a partir de esto y yo tendría que llegar también a esto. Bien, a partir de esto llego a esto, estoy diciendo que el límite lateral izquierdo es L, llego a esto. Si yo de acá llego acá, consigo decir que esto es L también, y es una de las cosas que quiero demostrar. Entonces vamos a ello. ¿Qué hacemos acá? Como quiero el x menos a, voy a hacer x menos a en todos lados. Voy a restar a en todos lados, entonces me va a quedar a menos delta menos delta. X menos a lo dejo acá, a menos a me da 0. Entonces me queda que x menos a está entre menos delta y 0. ¿Sí? Aquí hay que observar un par de cosas. Delta dijimos que es positivo, por lo tanto menos delta es positivo. Es negativo, perdón. Como delta es positivo, menos delta es negativo. Además, x menos a es negativo porque está anterior al 0. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que el valor absoluto de x menos a
va a ser, bien, menor a delta, ¿sí? ¿Por qué? Porque me queda que menos delta es menor que x menos a y puedo agregarle un menor que delta, ¿bien? ¿Por qué? Porque este es negativo y los negativos siempre van a ser menores que los positivos. Entonces uso la definición de una de las propiedades de valor absoluto para decir que el valor absoluto de x menos a es menor a delta. Esa es la que estoy usando en esta parte. Y por otro lado, yo sé que el valor absoluto de un número siempre es mayor o igual a 0. Acá estoy diciendo que el valor absoluto de x menos a es mayor exclusivo que 0. ¿Por qué no pongo el igual? Pues yo sé que x menos a no puede ser 0 porque es menor que 0. Entonces esto no va a ser nunca 0. Por lo tanto, esto lo puedo armar de esta manera. Y si yo puedo decir que 0 es menor que el valor absoluto de x menos a es menor que delta, fíjate que estoy diciendo esto de acá. Y yo sé, por hipótesis, que si esto ocurre, entonces esto también ocurre. Entonces puedo decir eso, bien, por lo que dije en la proposición 1. Por lo tanto, partí de a menos delta menor que x menor a a y llegué al valor absoluto de f de x menos l es menor a epsilon. Esto es lo mismo que decir que el límite cuando x tiende a por izquierda de f de x es igual a L. Y ahí dejamos esa parte demostrada, demostramos esto de acá. Vamos a demostrar esto de acá ahora. Bastante sencillo, es muy parecido al anterior, por eso lo voy a pasar rapidito para que lo pienses un poquito vos, pero si pensás le restamos a todo, luego armamos el valor absoluto. Este de acá, bien, me queda como el de arriba, ahí es copiar los pasos directamente, copiar y pegar y llegar a lo mismo, nada más que como parto de que x está entre a y a más delta, llego a lo mismo, entonces digo que límite cuando x tiende a por derecha de f de x también es igual a L. Y ahí demostramos la ida, demostramos que de acá llegamos hasta acá. Vamos a la vuelta ahora, parto de estos dos y tengo que llegar a este. Van a ver que tampoco es muy complicado. Si tenemos que esto es cierto, ahora estos dos son ciertos y tengo que llegar a este. Si límite cuando x tiende a por derecha de f de x es igual a L, eso por definición del límite lateral derecho me queda de esta manera. Solamente voy a cambiar delta por delta 1 porque ahora voy a usar otro delta que va a ser el delta 2. Entonces, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta 1 mayor que 0, tal que x está entre a y a más delta 1. Entonces f, el módulo de f de x menos l, es menor a epsilon. Tengo eso y sé que es cierto. Por el otro lado, con el límite izquierdo, también va a ser cierto esta expresión, solamente que en vez de delta 1 voy a poner delta 2 porque no necesariamente la delta de esta tiene que ser la misma delta que esta. Y ahora vamos a tomar un delta general que va a ser un delta que va a ser menor o igual al mínimo de delta 1 y delta 2. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo que si un x está en un entorno que tenga este radio, ese mismo x va a estar en un entorno que tenga este radio y también que tenga este radio. O sea que el entorno que arme con este va a estar incluido en cualquiera de estos dos entornos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir dos cosas primero. Como delta es menor o igual a delta 1 y delta 2, a menos delta va a ser más grande que a menos delta 2. ¿sí? Si yo tengo un número y le estoy restando acá menos de lo que resto acá, este resultado va a ser más grande que este que tengo acá. Y por otro lado, a más delta va a ser menor a más delta 1. Bien, como delta es menor o igual a delta 1, bien, si yo a un número le sumo delta, me va a dar menos que si a un número le sumo delta 1. Menor o igual en realidad. Ahora, sea x tal que, vamos a tomar una x, bien, tal que x esté entre a menos delta y a. Vamos a tomar esta porque es la que me conviene por las definiciones que tengo. A menos delta menor que x menor que a. Yo tengo eso, ¿sí? Si tengo eso, yo puedo decir lo siguiente. Como a menos delta es más grande que a menos delta 2, yo a menos delta lo puedo cambiar acá por a menos delta 2. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a menos delta 2 es más chico que esto. Si a menos delta 2 es más chico que esto, va a ser más chico que todo lo otro por transitividad. Entonces me queda que a menos delta 2 es menor que x, es menor que a. Y este de acá ya lo sabemos por la definición del límite lateral izquierdo. Bueno, no me adelanto, vamos a hacer el otro primero. Antes de ir a las definiciones del límite, tengo por otro lado, yo sé bien también que sé que voy a tener la x que esté en este intervalo de valores, o puedo tomar una x que esté entre a y a más delta. Si la x está entre a y a más delta, bien, como yo sé que a más delta es más chico que a más delta 1, yo sé que x también va a ser más chica que a más delta 1. Y esto de acá justamente es lo que tengo acá como antesala del límite lateral derecho. Entonces, si ocurre que x está entre a menos delta 2 y a, o x está entre a
y A más delta 1, de ambas maneras llego a que entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor a epsilon. Bien, esta de acá es seguir este caminito de acá, esta de acá es seguir este caminito de acá. En los dos casos llego al mismo lugar. Por lo tanto, entonces yo lo que estoy diciendo es que para cualquier x menos a perteneciente, para el valor absoluto de x menos a que esté entre 0 y delta, entonces siempre ocurre que el valor absoluto de f de x menos L está entre 0, no, es menor a epsilon. Ahí está. Uy, cómo costó esa última parte, pero bueno, estoy cansado, este es como el tercer video que grabo seguido. De acá, entonces, llego a la definición del límite, porque si yo tomo esto de acá, es lo mismo que decir que estoy tomando esto de acá. Y esto es nada más, ni nada menos, ni nada más que la definición del límite. Entonces, estoy diciendo que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L. Y ahí demostramos la vuelta. Como ya demostramos la ida, demostrado la vuelta, queda demostrado el teorema. Bien, con esto entonces terminamos este segundo video de esta serie. Espero que te haya servido. Estos teoremas están bastante buenos, sobre todo el de los laterales, que para mí se suele ver bastante. Prestarle especial atención a ese. Bien, espero que te haya servido el video. Nos vemos en el próximo. Que tengas muy buena semana. Y chau, chau.